más económicamente beneficiosa la apertura de la vía interoceánica. Desde hace ya más de 150 años se ha determinado que el Morona es el río más navegable que llega al Ecuador y que por ese río podemos llegar a todo el Amazonas. Es prioritario que el gobierno del Ecuador abra los pasos fronterizos, haga el puerto y se habilite la vía y se impulse para que el Perú cumpla su parte del tratado y construya la vía amazónica en el lado peruano para tener la interoceánica del Ecuador. Muchísimas gracias al doctor Benjamín Rosales. Este es el coloquio Redescubriendo la Vía al Amazonas. Tenemos un público que nos está acompañando aquí en este coloquio. Vamos a permitirles también participar. Así es que vamos a empezar con la primera pregunta. Entre sus apreciaciones internacionales, doctor, muy bien lo dijo sobre la carretera que tiene que construir el Perú, sobre la cordillera de Campanquís. Pero lo más importante, y perdónenme que les recuerdo, en el Tratado de Paz están contemplados 2 puertos de libre ocupación de parte del Ecuador, como es Aramiriza, precisamente donde sale la carretera, y la otra en Pijahual, que bajando del Napo llega allá. ¿En dónde está el poder productivo del Ecuador para utilizar eso? Está contemplado en el tratado 50 años y ya van pasando 20 y no tenemos la menor idea de ocupar el poder productivo, digo, esos 2 puertos que están a libre disposición, no soberanamente, pero que nos permiten la navegabilidad sobre el río Marañón. Desafortunadamente, la negociación de esos sitios no fue hecha convenientemente. Se habló de centros de comercio y navegación, no se habló de puertos. Y cuando los fueron a asignar, el Perú asignó un territorio cerca de Sarameriza que no está en ningún puerto, está aguas adentro. En el caso del otro centro de comercio y navegación, está en un sitio donde tendría que llegar la mercadería en agua por el Napo, desembarcarla y después volverla a embarcar. No tiene mucho uso. Lo que necesitamos es un muelle en Sarameriza, que puede ser del Ecuador o del Perú, porque cualquiera quiere el negocio del muelle, y lo que necesitamos es poder llegar allá. Mientras tanto, tenemos que hacer nuestro puerto en Morona, nuestra capitanía del puerto, nuestro puerto, y comenzar a utilizarlo. Eso es lo que vamos a utilizar, porque lo que queremos es movilizar la mercadería de productos ecuatorianos que vayan y que se vendan en la Amazonía. Si nos ponemos a ver, la población amazónica peruana sobrepasa el 1,5 millones de habitantes. La brasilera está cerca de 8 millones o más. Estamos hablando de 10 millones de habitantes que pudieran consumir productos industriales de construcción o de alimentos ecuatorianos, alimentos, bebidas, en fin, una cantidad de productos y que seguramente podemos llegar con esos productos más económicamente que de otros centros industriales alejados de Iquitos, como puede ser Lima, o alejados de Manaus, como puede ser Sao Paulo. Entonces yo creo que no es necesario los centros de comercio y navegación. Habría que renegociar con el Perú para que si hay un centro de comercio y navegación en Sarameriza, esté justamente al pie del río, donde haya un puerto y se lo pueda utilizar como tal, como un centro en donde se acopia la mercadería que baja del Ecuador para allá para reembarcarla en navegación fluvial. Mientras tanto, podemos tener nuestro propio puerto en territorio ecuatoriano y eso sí, la Cancillería ecuatoriana exigir que el Perú cumpla con su parte del acuerdo haciendo la extensión de la carretera hasta Sarameriza. Quisiera recordar que esta vía no solamente tiene una importancia comercial vital, sino que tiene una importancia en el turismo vital. La vía pasaría muy cerca de los pongos de Manseriche. La vía abriría al turismo internacional que pueda hacer una combinación de Cuenca y Iquitos, con el recorrido entre las dos, o Iquitos-Cuenca. Es decir, hay muchas posibilidades que le da la vía para el desarrollo de la Azuay, del Ecuador y de Iquitos y la región peruana que está en la Amazonía. Si es que no hay otra inquietud, vamos a recibir al ingeniero Mauricio Larrea, director de logística del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Hablemos de las vías precisamente y de este eje vial. Bienvenido. Buenas noches. Ciertamente para
Para un joven funcionario es apasionante el conocer, el escuchar temas históricos de cómo es que se inició un proyecto de este nivel. Sin duda, la razón de mi presencia básicamente es para comentarles temas certeros, certezas no de si se puede o no se puede, sino cuándo podemos realmente habilitar un eje logístico que nos permita la integración comercial, el intercambio comercial de productos ecuatorianos, de productos de la ciudad de Cuenca, principalmente siendo un polo industrial muy importante, hacia las poblaciones de Leticia. Les comento, la carretera o el proyecto interoceánico actualmente denominado Corredor Logístico Sur es un proyecto que está dentro del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, y está ahí por muchas razones y me gustaría ir enumerando básicamente cuáles son y cuál es el enfoque que el Ministerio en esta nueva era ha visto importante y está deseando potenciar en el futuro. Como ustedes deben conocer, el proyecto interoceánico del corredor logístico cuenta con un área de influencia directa a 12 provincias en el Ecuador. Abarca un área aproximada de 172.000 kilómetros cuadrados que representa el 63% de la superficie total del territorio nacional, espacio geográfico donde habitan alrededor de 9 millones de personas, de ciudadanos ecuatorianos. Esto representa el 65% de la población nacional. Esa es la importancia, ese es el área de influencia que un proyecto de este nivel está abarcando. Es un proyecto nacional de envergadura nacional. También es importante mencionar el tema amazónico. El subcomponente amazónico constituye una reserva, tal vez la única en el planeta, que mantiene una altísima biodiversidad y que regula en gran parte el clima del planeta Tierra. Es un principal río, el río Amazonas, como deben conocer, que tiene afluentes como el río Marañón, el río Napo, constituye el mayor suministro de agua dulce en el mundo. Entonces, el componente nacional, tras la importancia estratégica, ambiental y sociocultural, representa y agregándole un valor como es una habilitación de un corredor comercial que amigable con el medio ambiente, y enfatizo este tema, tiene que ser amigable con el medio ambiente, respetuoso sobre todo con las culturas ancestrales que están asentadas en los márgenes del río hacia donde se dirige. Sin duda va a representar un desarrollo, una importancia regional para los países de Perú y Ecuador. Esto integra temas geográficos, económicos, sociales, culturales y nos permite un desarrollo sustentable y sostenible. El rol, y esto conversábamos con los funcionarios que nos han acompañado en este recorrido, el rol del país tiene que ser definido desde dos puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gestión del gobierno y desde el punto de vista comercial. No podemos nosotros pretender crear un intercambio comercial o un corredor logístico por decreto, por disposición o por alguna orden superior. Esto tiene que ser regulado y el sector privado es quien tiene que encontrar las potencialidades y las importancias de este intercambio comercial. El gobierno, el Ministerio Coordinador de la Producción, tiene como función básica el facilitar los procesos, los procedimientos y sobre todo habilitar las infraestructuras más importantes que, como decía mi antecesor, representa sobre todo la habilitación de Puerto Morona, que debe ser un centro de intercambio, un centro de acopio, de agregación de valor y de servicios logísticos que nos permitan el desarrollo y la integración. Finalmente, comentarles respecto al tema de los ejes viales. Si bien es cierto, después de la firma de la paz, se suscribió un convenio para determinar la importancia de la conectividad entre el Ecuador y el Perú, con alrededor de 2.000 kilómetros que le corresponde 950 kilómetros al Ecuador y 1.200 kilómetros al Perú. El Ecuador ha cumplido a cabalidad todos los compromisos de responsabilidad vial y estamos esperando justamente, sobre todo en el eje 5, que es parte
estratégica de este proyecto de integración comercial se tenga el apoyo del Brasil. Conocemos ya que existe la disposición, están los estudios iniciados para que se construya la carretera en el margen derecho del río Santiago, lo que nos habilitaría un eje de accesibilidad a Sara Meriza y ahí tener un centro de acopio. Sin embargo, el mensaje final es decirles que estamos listos. El Ecuador está listo ya para iniciar los proyectos, para iniciar la navegabilidad por la hidrovía del Morona, y próximamente nosotros estaremos, Dios mediante, con el señor presidente, haciendo un primer viaje de pruebas, transportando productos ecuatorianos con destino final Iquitos. Muy bien, muchísimas gracias. La participación del ingeniero Mauricio Larrea, director de logística del Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad. Continuamos con nuestro siguiente panelista para hablar de un tema que sí resulta interesante y hay muchas cosas que contar también con respecto al tema que tiene que ver con la evangelización de la zona y esta parte valiosa de los seres humanos, que es la parte de la religión, de las creencias y de la forma como viven estos lugares, estas zonas, esta gente. Y yo creo que el padre Juan Botazo, miembro de la comunidad salesiana de que tanto conoce el lugar, es el indicado para contarnos. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Seré muy breve y me referiré sobre todo a la historia, mucho más atrás de lo que hizo el doctor Rosales. Misiones y desarrollo de la Amazonía están íntimamente ligadas. Desde el primer viaje que se hizo con Francisco de Orellana en 1540, ya acompañaron 2 frailes, y después fue estrechamente vinculado el desarrollo de la región y la presencia de las misiones. Pero para ser brevísimo, para mí una fecha fundamental es el viaje que hizo el padre Cristóbal de Acuña en 1639, el fundador del Colegio de los Jesuitas de Cuenca, era burgalés, pero fundó aquí con el padre Artieda, el padre Figueroa, este colegio. Cuando Pedro Teixeira llegó de Belén de Pará a Quito, la Real Audiencia se asustó porque los portugueses llegaban a la cordillera y daban la idea de que conocían ya perfectamente la región. Entonces, las autoridades españolas dieron la orden que el padre Cristóbal de Acuña los acompañara de regreso, con 2 finalidades: trazar una topografía lo más posible exacta y explorar las posibilidades económicas de la región. El padre lo hizo con una meticulosidad ejemplar. Al Felipe IV le expuso la necesidad de potenciar la evangelización de la región, y allí tiene origen la aventura jesuítica de las misiones del Maynas, que partían de Quito vía Jaén y entraban al Maynas. La finalidad era sobre todo parar el avance de los portugueses. Y efectivamente tuvieron un papel importantísimo las misiones jesuíticas del Maynas, como todos saben. En esa época empezó la lenta decadencia de España porque surgió Holanda y Francia. Los jesuitas finalmente fueron alejados de la región, fueron expulsados de toda América. La región quedó muy abandonada. Y finalmente, para ser muy corto, llegamos ya en víspera de la independencia, desde Cuenca, un padre franciscano español que de las misiones de Santa Rosa de Ocopa, de Perú, entra a Gualaquiza, Bomboiza, y escribe un relato interesantísimo de redescubrimiento de los jíbaros, porque habían quedado un pueblo misterioso. Pero el papel de los Shuar es importantísimo, fundamental. Primeramente, su fama de belicosidad impidió a los jesuitas entrar al Maynas directamente, porque nadie se atrevía a atravesar esa región. Tenían que dar la vuelta por Jaén, ¿no? Su fama los salvó, de otra manera habrían sido sometidos y habrían desaparecido. Y es importantísimo el viaje del padre Vacas Galindo, que desde Macas sale al Atlántico, de regreso por Chile, va donde Alfaro y le dice: estamos perdiendo el Oriente, no hay presencia. Pero ya anteriormente se había insistido ya con García Moreno y después con
los presidentes sucesivos que la Iglesia, que el Papa creara 4 vicariatos apostólicos, porque no había presencia ecuatoriana en la zona. Y los únicos que estaban motivados para estar allá de forma permanente eran los misioneros. Fueron creados los 4 vicariatos apostólicos. El gobierno los pedía para civilizar, como se decía entonces, a los bárbaros, y la Iglesia estaba contenta de poder cooperar porque se le daba un frente para la evangelización. Bien, llegamos ya al siglo XX. El Azuay sufre una fuerte presión demográfica, hay sequías, hay problemas, no hay la válvula de escape de España y Estados Unidos. Muchos se van a la costa con el auge cacaotero, pero una corriente viene orientada hacia la Amazonía. Un papel fundamental fue del padre Albino del Curto, que ya fue nombrado en esta sede, que dedicó prácticamente su vida a abrir un camino de herradura de pan a Méndez para que de allí fluyera la colonización azuaya hacia el oriente. Otra fecha fundamental que hay que recordar, con el conflicto del 41, hubo un despertar enorme en todo el país de interés por el oriente. Una figura importante en esa época es el padre Elías Brito, que no se cansó de hablar de la importancia de la presencia allá. Algunas misiones fueron fundadas entonces, como la de Yaupi, con esta finalidad. Como pueden ver, hubo siempre una estrechísima relación entre misiones y gobierno, porque las misiones son un hecho sumamente complejo, no es que uno vaya allá y se ponga a evangelizar entre los árboles. Son estructuras muy exigentes que exigen una logística. Imaginen los jesuitas que partían de Quito con recuas de decenas y decenas de mulas, iban hasta el Perú, hasta